Este lunes el gobierno nacional firmó el documento COMPES, con el que se declaró al Metro de Bogotá como un proyecto de importancia estratégica y se comprometió a aportar 9.09 billones de pesos, el 70% de los 12.9 billones de pesos que costaría la obra. Según el COMPES, la primera línea del metro será elevada, tendrá una extensión de 23.96 kilómetros, contará con 15 estaciones, 10 de ellas articuladas a Transmilenio, y su trayecto irá desde el patio Taller de Bosa hasta la calle 72 con Caracas. Según el gerente de la empresa Metro de Bogotá, Andrés Escobar, abro comillas, es la primera vez que un proyecto de metro, de los 7 que se han diseñado en el pasado en Bogotá, alcanza este punto de maduración y pasa a esta instancia. Este es un motivo para estar satisfechos y contentos. Cierro comillas. Aún está pendiente que el Consejo de Bogotá apruebe la destinación de 4 billones de pesos en vigencias futuras para garantizar la financiación del 30% restante de la obra y así poder firmar el convenio de cofinanciación entre el Gobierno Nacional y el Distrito. Todo esto se tiene que lograr antes del 11 de noviembre, fecha en la que entra en vigencia la Ley de Garantías Electorales. De lo contrario, el proyecto se suspendería hasta después de las elecciones presidenciales de 2018. Sin embargo, el documento COMPES que avala el metro elevado ha recibido varias críticas por el exalcalde Gustavo Petro, quien sostiene que se están comprometiendo varios billones de pesos a un metro elevado que solo tiene estudio de factibilidad, lo que podría generar millonarios sobrecostos en la obra. Cabe recordar que la administración de Petro había avanzado en los estudios de ingeniería detallada para un metro subterráneo con un costo total de 15 billones de pesos. En ese momento, el gobierno nacional expidió un cheque simbólico en el que se comprometía a financiar la obra, pero nunca se avanzó en la firma del documento COMPES. Pregunta: ¿se convertirá en otro cheque simbólico la construcción del metro elevado para Bogotá? Bienvenidos a Semana en Vivo. Desde 1942 estamos con la historia del metro en Bogotá. Esta es una historia que se repite año tras año, década tras década, y hoy es una ciudad que casi llega a los 10 millones de habitantes, una de las pocas ciudades en el mundo que no tiene metro. Vamos a ver si ahora sí lo vamos a tener subterráneo o alto o bajo o medio, lo que sea. Pero el metro es una ansiedad o una añoranza más bien de todos los bogotanos desde 1942, cuando se realizaron los primeros estudios del metro de la ciudad. Imagínense, estamos en las que estamos. Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo, a ver si este metro, que también ha sido muy cuestionado, va a ser el metro de Bogotá. Los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son Carlos Fernando Galán, senador por Cambio Radical; Holman Morris, concejal de Bogotá por el Movimiento Progresistas; Diego Molano, concejal de Bogotá por el Centro Democrático; Manuel Sarmiento, concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo. Bueno, les agradezco esta cita. Bienvenidos aquí otra vez a Semana en Vivo. Muchas gracias. Yo quería comenzar por Carlos Fernando para que nos explicara. Quería comenzar por usted porque pues obviamente usted es una persona muy cercana al alcalde. Y el alcalde ha salido hoy con bombos y platillos junto al director de planeación, no sé si hoy o ayer, pero creo que fue hoy, bueno, ayer, para anunciar esto como una gran noticia para los bogotanos, y el gerente del metro, Andrés Escobar, está diciendo que ese es, digamos, que nunca se había llegado a estos estadios, ¿no es verdad?, en términos de, digamos, de desarrollo de todo este proyecto de metro, que este es el metro que ha llegado más lejos en términos estratégicos y de estudios. ¿Usted qué nos puede decir de las bondades de este metro y si ese cheque es de verdad? Porque es que ya hemos visto cheques, ¿no? Sí, aquí ya vimos un cheque que le pasó a el presidente, este mismo presidente, a el alcalde anterior, y ese cheque nunca llegó para el metro. María Jimena, primero pues yo estoy muy contento, creo que es un avance importante lo que se logró con el COMPES, despeja muchas dudas sobre el proyecto metro que existían. Es comprensible el escepticismo de muchos frente al proyecto metro por lo que usted acaba de decir, porque llevamos 40 y pico de años o más, perdón, 60 y pico de años esperando este proyecto. Pero el proyecto requería de unas etapas. Las etapas se han venido cumpliendo y una muy importante pasó por las urnas, que algunos no conocen o no quieren reconocer, y es que el alcalde de Bogotá fue elegido diciendo: yo quiero hacer el metro, pero quiero hacer un metro con modificaciones para hacerlo viable.
un metro elevado. Y eso fue lo que dijo en campaña, y por eso votaron más de 900.000 bogotanos en la elección de octubre del 2015. Y desde ese momento él empezó a hacer eso, precisamente, a hacer viable el proyecto. Tuvo en cuenta los estudios que existían. Esos son insumos fundamentales. Cuando usted hace un proyecto y unos estudios le dicen, ese proyecto vale lo siguiente, Sí. si lo hace así, usted dice, bueno, no tengo la plata para hacerlo así. Entonces, aprovecha los estudios precisamente para modificar el proyecto y garantizar que sea viable. Eso es lo que ha hecho esta administración. Lo hizo en llave con Sistra, que es una firma precisamente que es del Metro de París. Sí. Es una firma que trabaja con la RATP de París, que ha hecho muchos metros en el mundo, y esa firma analizó lo que existía de estudios y diseños, buscó alternativas para mejorar esos estudios o para garantizar que se hiciera viable el proyecto, planteó alternativas, y eso es lo que nos tiene en una etapa de factibilidad que le permitió al gobierno nacional avanzar en el documento COMPES, que es lo que llama el doctor Andrés Escobar el avance mayor que ha tenido el proyecto Metro, es declararlo como un proyecto estratégico sí. y darle un COMPES como se incorpora en este momento. Y poder utilizarlas... Y dar la vía, digamos, vía libre para que el gobierno nacional pueda firmar, una vez el Consejo de Bogotá, ojalá así sea, apruebe las vigencias futuras para lo correspondiente a Bogotá, se firme el convenio de confinanciación y se pueda avanzar en la construcción, digamos, en la licitación para la construcción de la primera línea. De la primera línea del metro. Sale de Bosa, llega a la 72, ¿verdad? Exactamente. Esa es. Bueno, yo quería pasarle aquí la palabra a Holman Morris, que ya le vi los trinos, ha criticado y ha cuestionado este nuevo anuncio del alcalde Enrique Peñalosa. ¿Por qué lo está cuestionando? María Jimena, yo creo que a Carlos Fernando se le olvida la palabra clave en esta historia, que son estudios. Él, como tú lo decías, María Jimena, tanto el alcalde como el director de planeación y el gerente de la empresa Metro dicen que este COMPES es histórico, inolvidable, en fin. Yo tengo aquí el COMPES 3817. El COMPES 3817 declara importancia estratégica del proyecto vial Autopista Ruta del Sol, tramo 2. Esto para decirles que un COMPES estratégico no se le niega a nadie durante la administración de Juan Manuel Santos, y por eso yo creo que no sea histórico. Pero ¿cuál es la coincidencia entre este COMPES y el COMPES que acaban de aprobar? María Jimena, usted ha estudiado el caso de Brecht. Este tramo 2 de la Ruta del Sol es el que tiene que ver con el tramo Gamarra. Ocaña Gamarra, por el cual hoy hay detenidos congresistas, viceministros que pertenecen a Cambio Radical y pertenecen al Centro Democrático. ¿Por qué? Porque fue un COMPES hecho sin estudios. Y esa es la coincidencia con el COMPES que acaban de declarar del Metro de Bogotá con importancia estratégica. Este es el COMPES 3900. En este COMPES, Carlos Fernando Galán, no aparece los estudios de ingeniería base, de ingeniería de factibilidad. No aparecen por ninguna parte. ¿Qué hizo? O sea, no entonces, estudios que había que deberían sustentar este COMPES. Ahí, digamos, hay una primera, yo creo que se puede denominar ilegalidad. Porque este COMPES no se ha podido suscribir sin que hayan terminado los estudios de factibilidad. ¿Qué es lo que hay? Entonces, lo que hay es lo siguiente. En la página 22, en la tabla número 1, dicen los 10 requisitos que ustedes dijeron que habían aprobado para el COMPES. Sí. ¿Cuáles son estos 10 requisitos? No los voy a leer todos, María Jimena. Modelación de la demanda de la región, modelo operacional, modelo de costos. Pero ¿sabe quién los hace? No es Sistra. Aquí no aparece la palabra Sistra por ninguna parte, doctor Sarmiento. ¿Quién lo hace? La Secretaría Distrital de Movilidad. Hasta donde yo sé, María Jimena, la Secretaría Distrital de Movilidad no está facultada para hacer metros. ¿Por qué? ¿Y saben por qué no aparecen los estudios, María Jimena? Porque la administración firma el contrato con Sistra para los estudios de factibilidad, los firma el 17 de febrero del 2017 por 14 meses. Hagan la cuenta, por 14 meses es abril del 2018. Por eso no aparece ni en este documento COMPES, ni en las vigencias futuras que ustedes radicaron en la tarde de hoy, aparecen los estudios de factibilidad.
Entonces, esa es la coincidencia con el caso Odebrecht. Obras de infraestructura en este país, estamos hasta aquí, son sinónimo de corrupción, por una razón, María Jimena. Porque si no tienen estudios, caen en corrupción. El doctor Holman está confundiendo estudios con diseños, que no es lo mismo. Los estudios son fundamentales para los diseños, pero eso después lo hablamos. Pero sí es cierto que el mismo COMPES lo señala. Supuestamente este COMPES se tenía que fundamentar en el estudio de factibilidad que contrataron con Sistra. Y el estudio no lo han terminado y solamente entregas parciales, y a pesar de eso expidieron el COMPES. Eso es un acto de irresponsabilidad del gobierno de Juan Manuel Santos. Pero además, frente a lo que decía el senador Galán, él dijo, la primera fase de este metro fueron las elecciones. Lo que conocemos del COMPES, María Jimena, demuestra que ustedes engañaron a los electores. Porque dijeron dos cosas. Primero, el alcalde Peñalosa en campaña dijo que ajustar los estudios del metro subterráneo para hacer el elevado era una cuestión de meses, y que en el 2016 se abriría la licitación. No sucedió y se sabía que eso no era una cuestión de meses, que eso se demoraba. Y lo segundo que dijeron era que el metro elevado era mejor porque era muchísimo más barato que el metro subterráneo. Incluso el alcalde Peñalosa dijo que el kilómetro del elevado costaba $50 millones. También el senador Galán puso algunos trinos en ese sentido. ¿Y qué es lo que nos dice hoy este COMPES? Que el kilómetro del metro elevado no cuesta $50 millones, cuesta más de $180 millones, más de 3 veces lo que habían dicho en campaña, y los engañaron a la ciudadanía que votó por el alcalde Peñalosa. Pero además, María Jimena, lo que se conoce hoy de ese COMPES, las cifras demuestran que para Bogotá es más conveniente el metro subterráneo, lo superan distintas variables. Resultó siendo cierto que el metro subterráneo, el kilómetro, es más barato que el metro elevado. Aquí están todas las cifras que sustentan esto. El kilómetro operacional, o sea, el kilómetro que va de la primera estación a la última estación del metro elevado, quedó en 661.000 millones de pesos. Y el kilómetro operacional del metro subterráneo quedó en 620.000 millones. Y el metro subterráneo movilizaría más pasajeros, según las mismas cifras que aparecen en ese COMPES. El metro subterráneo tendría mayor demanda, tendría mayor capacidad. Entonces es un absurdo que el alcalde Peñalosa y el presidente Juan Manuel Santos insistan en hacer un metro elevado que le va a generar un daño enorme a la ciudad, como hay un consenso entre casi todos los expertos, y que es peor, que es más costoso aún que el metro subterráneo. Es un absurdo y es un daño irreparable para la ciudad. Doctor Molano, ¿es más costoso ahora? Ahorita pido réplica porque claro, los dos se refieren. ahorita yo creo que aquí, María Jimena, lo que tiene que quedar claro es que este no es una discusión frente a si me gusta un metro elevado, si me gusta un metro subterráneo, sino cómo logramos que la ciudad tenga un sistema que mueva la mayor cantidad de pasajeros. No, y que sea... Este COMPES no es únicamente un COMPES que está diciendo vamos a hacer metro elevado subterráneo. Lo que aquí pasó en el último año es algo que reclamaba la ciudadanía. Con los recursos disponibles vamos a tener un sistema multimodal, que significa tener una línea de metro elevada y 3 troncales de Transmilenio que alimentan ese metro. Sí, es la gran diferencia. Un metro que es casi un alimentador del Transmilenio. Es totalmente al contrario. Es una línea de metro con 3 troncales de Transmilenio que alimentan ese metro. El metro subterráneo de Petro movería aproximadamente 600.000 pasajeros día. Este sistema, con el metro elevado y las alimentadores, movería 1 millón de pasajeros. Lo que aquí se está tomando es una decisión de un sistema intermodal que comienza con esta construcción de línea de metro y 3 líneas alimentadoras. Lo que hizo Sistra fue combinar y hacer los ejercicios para determinar una canasta con los recursos disponibles, que es lo mejor para la ciudad, para mover más gente en un sistema que sea interconectado, porque tendría que estar interconectado con Transmilenio, que durante años fue negado, que no se hizo inversión, y aquí lo que se llega es un arreglo con una propuesta para optimizar. Aquí lo que tenemos que avanzar es un paso definitivo para iniciar en esa dirección. Este COMPES precisamente lo que hace es, vamos a hacer el metro elevado, define los recursos y hace los estudios. A mí sí me parece que aquí hay que dar una discusión, hay que ser totalmente abiertos y transparentes. No pueden seguir con la bandera política de que es que no tiene estudios, y el gobierno nacional con 4 hojitas por ahí aprobó el estudio. No, aquí hay unos estudios con 10 requisitos técnicos que le exigieron al distrito. Esos 10 requisitos técnicos que señala el concejal Holman fueron cumplidos. Nunca se llegó a ese nivel de estudios y de cumplimiento de 10 requisitos técnicos por parte del metro bajo tierra de Petro. Nunca se llegó a ese nivel. Hoy se declaró de importancia estratégica para poder comprometer recursos de los próximos 30 años en el metro. Entonces, estudios sí hay. Tan estudios hay que este mismo COMPES establece incremento en el valor del metro elevado.
Yo aquí comparto su apreciación. ¿Y por qué está tan costoso? Precisamente porque ya hay más información. Es que cuando uno revisa los estudios que será mejor hacer un metro subterráneo. No, porque aquí lo que se está combinando es ¿qué mueve más? Mueve tener las 3 troncales y el metro elevado que solo el metro subterráneo. A un costo del aire y de la digamos nos vamos, o sea, tres troncales más un metro elevado. Esto no va a acabar con la... No, por el contrario, es que hablar del proyecto del metro de Petro, como estaba planteado, ellos lo plantean como que eso ya estaba prácticamente hecho. Eso era una ilusión, ese proyecto era una ilusión. Sí. Mire, yo le he hecho seguimiento al proyecto Metro. ¿Pero por qué es más Metro, costoso, por ejemplo? Pero un momento, les explico una cosa. Para entender por qué. No, por diferentes razones. Por ejemplo, cuando uno compara el metro de Bogotá... Costoso, eso también es... No es más costoso que el metro subterráneo. No, es que ellos tienen un problema, es que están comparando pesos del 2014. No la diferencia, pero Diego, ellos están comparando pesos del 2014 con pesos del 2017. Entonces eso es un error. Si uno trae a valor presente el metro que estaba en 15 billones de pesos hasta las 100, lo trae... Sí, hasta las 100, llega a unos precios, digamos, hoy de más de 16.2 billones de pesos. Pero ojo, Systra hizo el trabajo, Systra hizo el ejercicio y dijo, con esos recursos hoy no se llegaría con un metro subterráneo a las 100, sino a las 53. Entonces lo que hay que comparar es un metro hasta las 53 subterráneo. Otro tema. Hablan de sobrecostos. Con uno que es de sale de Bosa hasta las 72. Más las 3 troncales de Transmilenio. Más las 3 troncales de Transmilenio. Otro tema es, digamos, ¿por qué está costando más de lo pensado el elevado? No comparado con el subterráneo. No, de lo pensado que era lo que había dicho inclusive el propio alcalde. Por varias razones. Primero porque, por ejemplo, metros elevados que se han hecho en otras ciudades del mundo no tienen la capacidad que va a tener este metro. Este metro va a tener una capacidad de 72.000 pasajeros en sentido hora cuando llegue a su máxima capacidad. El metro subterráneo va a llegar a 80.000. 90.000. Entonces esa es la diferencia, pero eso no está en ningún estudio. De pronto en el estudio del metro de Rusia, pues, de Moscú, de pronto en ese, pero en ningún estudio, no digo como Petro, digo que los estudios, y mostraba las fotos del metro de Moscú para defender sus estudios, en ninguna parte habla de 90.000, habla de 80.000 en todas partes. María Jimena, es un hecho que engañaron a los electores, les dijeron que costaba 50 millones el metro elevado, que con eso podían hacer 35 kilómetros de metro elevado y que ajustar los estudios, así lo dijo el alcalde Peñalosa, aquí tengo las citas, era una cuestión de meses. ¿Por qué sale más barato? O sea, para que miremos las cuentas. El metro hasta la calle 100 subterráneo, según el estudio de ingeniería de valor, para precios de 2015 costaba 13.7 billones de pesos. Hicimos un ejercicio, el ingeniero Yair Camargo hizo un ejercicio interesante y cogió y actualizó esa cifra de acuerdo con 2 índices. Uno, con la tasa de cambio y en segundo lugar con un índice que tiene el DANE, que es el índice de costos de la construcción pesada, que es técnicamente como se debe hacer. Actualizando eso a precios de 2017 daría 15.2 billones de pesos. El total de kilómetros operacionales del metro subterráneo hasta la 100 eran 24.5 kilómetros, o sea, desde el Portal Américas hasta la estación de la 100, kilómetros operacionales. Ustedes hacen la división y el costo por kilómetro le salen 620.000 millones de pesos. Veamos entonces el metro elevado. El metro elevado tiene 19.5 kilómetros operacionales. La cifra que están dando 24 kilómetros es desde los patios talleres hasta la última estación y eso es una cifra tramposa, son 19.5 kilómetros operacionales. O sea, de las 72 a la 100 hay 4.5 kilómetros. Desde el portal, desde el Portal Américas hasta las desde calle 72. Desde Bosa, desde el Portal Américas hasta la calle 72. Pero operacionalmente tiene que contarse desde la LO hasta la calle 72. No lo puede contar desde ahí porque la LO no es una estación que esté contemplada dentro de los costos del COMPES como aquí está. Con esos 19.5 kilómetros operacionales y el costo de 12.9 billones, el costo del kilómetro del metro elevado le sale 661.000 millones de pesos. Más caro que el del metro subterráneo. Entonces es un absurdo insistir en esto y no es cierto que tenga mayor demanda. Miren las cifras. Ayer el director del DNP dijo, va a mover al día 500.000 pasajeros. El metro subterráneo hasta la 100, según el estudio de ingeniería de valor, movía 700.000 pasajeros diarios. Tendría mayor demanda el metro subterráneo. Y frente a lo que dice Diego, es que esa es la discusión de fondo, María Jimena. Los estudios que se han hecho, incluso uno que hizo la Cámara de Comercio que dirigió el actual secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, dijo que en los próximos 20 años Bogotá tendría que tener 2 líneas de metro, una red de metros, lo ha dicho todo el mundo, hay que comenzar de pasar que Bogotá dependa de Transmilenio a que su columna vertebral sea el metro.
Pero según este COMPES que la avaló Santos al alcalde Peñalosa, en el 2050 Bogotá tendría una línea mediocre del metro hasta la 27 kilómetros de metro elevado y 248 kilómetros de Transmilenio. O sea, es la absurda idea de que Transmilenio reemplaza el metro y eso nos va a meter en un daño que es irreparable. No, pero es que no es absurda idea. Aquí la ciudad tiene que avanzar en un sistema Transmilenio multimodal. reemplaza el metro. No, es que no lo tiene que reemplazar. Aquí lo que se está haciendo es con los recursos disponibles poder tener un metro y que finalmente tenga un metro que nunca fue construido y en el cual ustedes no comparten, pero la ciudad tiene que lograr un sistema multimodal que tenga metro, que tenga Transmilenio, que tenga Transcable, con los recursos. Hay que maximizar la utilización de los recursos. La discusión es como siempre, es que privilegian más, si Transmilenio o el metro. No, tiene que, es que sea el todo. Es que es multimodal, tiene que ser multimodal. Mire, María Jimena, lo más importante es que se acabe ese falso dilema que le presentó la izquierda a la ciudad de que era Transmilenio Metro. Aquí se tiene que hacer los dos y aquí es con los recursos disponibles que tiene la nación. Pero yo le quitaría el tema. Yo sí creo que aquí hay una pelea política, pero independientemente de eso es una pelea técnica. Porque más que política tiene que ver, y eso es un buen tema para el debate, es o sea, ¿qué es lo que le conviene más a Bogotá? Porque los grandes sistemas de ciudades, digamos, de servicios masivos de transporte, no son multimodales, son con base, claro, pero con base en metro, que es el metro. Acá no, acá la ¿cuántos buses hay en Londres? ¿Cuántos buses hay en París? Por eso es la discusión, si es o no la columna vertebral. En un segundo momento, y yo me mantengo en la discusión técnica. En mi primer momento he dicho, y lo sustento, no hay estudios de ingeniería, en el COMPES no está en la tabla, y hoy hay un segundo momento del metro, María Jimena, que es la radicación hoy del proyecto de vigencias futuras, ordinarias. Entonces, si usted ve la tabla, en ninguna parte, doctor Carlos Fernando Galán dice, aquí están los estudios de factibilidad que le mandaron a hacer a Sistra y a Ingetec, lo que se conoce como el convenio Metro Bogotá. En ninguna parte aparece. Doctor Molano, usted como concejal, usted va a avalar un proyecto que a usted le acaban de entregar, radicar en el Consejo, que no tiene aquí, en la tabla de documentos, no aparecen los estudios de factibilidad. Pero segundo, María Jimena, ustedes a este documento lo llaman vigencias ordinarias, pero el año pasado ustedes radicaron en el Consejo de Bogotá un documento llamándolo vigencias futuras extraordinarias. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es muy fácil. Pues yo le explico, espérate María Jimena, yo te explico cuál es la diferencia. Y el año pasado, usted que habla de transparencia, doctor Molano, usted sabe muy bien que el año pasado radicaron este mismo documento que usted no votó, lo radicaron con estudios de un metro subterráneo para acceder a recursos para hacer un metro elevado. Eso no es transparencia, doctor Carlos Fernando Galán. Eso sí es engañar a la gente. Y lo tuvieron que reconocer por una acción de cumplimiento que yo interpuse ante un juez de la República. El alcalde tuvo que reconocer que habían traído al Consejo de Bogotá estudios de un metro subterráneo para acceder a los recursos de un metro elevado. Y así de sencillo, doctores. En 6 meses, Diego, ustedes no hacen estudios de un metro elevado, ni chiquito, ni en el aire, ni en ninguna parte del mundo. En 6 meses hacen esos estudios. Yo creo que aquí hay una gran diferencia frente al tema de los estudios. Estamos ante otra nueva ilegalidad, doctor Molano, y lo sabe muy bien. Bandera política, hacer cumplir la ley. Bandera política, hacer cumplir la ley, doctor Molano. Ojo con eso, doctor Molano. Lo que dice el distrito. Que ustedes no cumplen la ley, por eso tienen a ministros en la cárcel. Por eso tienen a ministros en la cárcel. Por favor, le pido que me deje explicar cuáles son los habla Diego, por favor. No, el estudio de factibilidad solo es que yo solo los voy a decir. Va a hablar Diego, por favor. Mire, hay 10 hitos que debería cumplir. Entre esos hitos, usted los acaba de hacer, tiene que ser estudios. Esos estudios llegan a una certificación que dice el COMPES, que es la Financiera de Desarrollo Nacional. Mediante comunicación radica diciendo, certifico que los estudios realizados en el marco de la estructuración técnica, legal y financiera han alcanzado un nivel de factibilidad. La Financiera pide certificados de ingeniería. Vamos aquí la Financiera, la que permite hacer estudios de factibilidad, que usted acaba de decir que no está. No, o sea, que si está, eso no es un certificado, doctor Molano. Es que yo me leí el
la contratada para estructurar los certificados. No, señor, entonces, aquí está. Sistra. No, mire los estudios. No, aquí dice Sistra. La financiera de Desarrollo Nacional. La financiera no certifica ingeniería. Pero la financiera dice, están los estudios de factibilidad. Los estudios de factibilidad, tres cosas que son fundamentales. En análisis beneficio-costo, que es lo más importante para la ciudad, técnicamente establecido, que es cuando se dice, este proyecto con los costos genera el mejor beneficio. Ese análisis que hace Sistra dice, el beneficio-costo para la ciudad de este metro elevado con las troncales es de 1.21, es positivo. El metro subterráneo no le da análisis de beneficio-costo. Primero. No, pues le da uno, no le da análisis beneficio-costo, de hecho le da 0.98. El segundo tema que es fundamental frente a los estudios. Están así los estudios que se llegan acá, que tienen que ver con las vigencias futuras. Se hace un análisis de una matriz riesgo, que es la que dice cuáles son los riesgos de estructuración. Por eso en esos riesgos de estructuración, lo que hace hoy el distrito es radicar unas vigencias ordinarias. Las vigencias ordinarias, por ley, no exigen estudios de diseño. ¿Por qué? Porque las vigencias ordinarias dicen, con el billón de pesos de este año, más lo que usted vaya a pedir, puede salir con vigencias ordinarias y no tiene estudio de diseño. Y esa matriz de riesgo llega a tomar una decisión. No exige estudios de ingeniería de detalle. Valiente obra, infraestructura, pero aquí está el estudio de factibilidad. Pero segundo tema que es fundamental, que va en contra de lo que usted dice. Lo que aquí va a cambiar es el modelo de contratación. ¿Qué está diciendo? Que fue las experiencias que se sacó con parte de las 4G. ¿Qué está diciendo el distrito ahora? Llevo las vigencias futuras y el diseño a detalle se lo voy a cargar al operador privado para que los riesgos de sobrecostos no vayan a estar en el distrito. Ese es el gran cambio operacional que va a haber. Eso es contrato humano en llave, y así se hizo el metro de Medellín, o sea que el operador es el que tiene que hacer el diseño. Claro, en el momento de la tiene varias cosas, María Jimena. Por ejemplo, el metro, hasta donde avanzó Petro con su metro, avanzó a la ingeniería básica, más no de detalle. Esa estaba pendiente también. Sí, básica avanzada. Esa estaba pendiente, no es la de detalle, faltaba la de detalle y eso estuvo, y lo dijo él mismo en el Congreso de la República. Entonces eso no estaba, y iban a abrir la licitación con esa ingeniería básica avanzada, no la de detalle. Esto, con la figura que plantea Diego, que ha hecho el gobierno distrital, abre la puerta para que ese riesgo esté en el constructor. Pero no es que no se hayan hecho ningún tipo de estudios. Todos los estudios están listos. Está listo el estudio de factibilidad. Vamos a hacer una cosa, porque vamos a ir a pausa. Perfecto. Aquí va la palabra. Pero bueno, ya entendimos que lo que está, pero no casi no lo dejaban hablar al pobre, que los diseños están a cargo, o sea, los diseños de detalle, exactamente lo tiene. Pero por eso están los estudios de factibilidad que dieron el monto de la están a cargo de la persona que iba a construir posiblemente el metro. Muy bien, eso ya lo entendimos. Volvemos después de esta pausa, no se vayan, estamos en Semana en Vivo. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. En esta edición, la visita del Papa a Colombia tiene 3 dimensiones: religiosa, política y social. Tras las sanciones impuestas por Estados Unidos, aumenta la presión para el gobierno venezolano. La tragedia de Houston podría convertirse en la prueba de fuego de Trump. Y mucho más. Revista Semana. Cómprela ya. Bienvenidos a esta edición estelar de Cable Noticias. Cable Noticias, 24 horas de información. En esta edición, la visita del Papa a Colombia tiene 3 dimensiones: religiosa, política y social. Tras las sanciones impuestas por Estados Unidos, aumenta la presión para el gobierno venezolano. La tragedia de Houston podría convertirse en la prueba de fuego de Trump. Y mucho más. Revista Semana. Cómprela ya.
A partir de este y todos los fines de semana llega el nuevo enfoque a Cable Noticias. Bienvenidos, hoy nos enfocamos... Con la conducción de Laura Puente, nos trae un programa que investiga para ir más allá de las noticias. Esta era la habitación principal. Sí. Enfoca la realidad del país. No, a nosotros no nos han dicho nada de ayuda. Analiza diferentes puntos de vista. Expusimos el tema directamente al doctor Jorge Perdomo. Nunca hemos contemplado la posibilidad de que exista un... Véalo por Cable Noticias, 24 horas de información. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Uno de los mayores dolores del Consejo Nacional Gremial decidió consentir volverse al alza, el alza de Bogotá, la caída de los ingresos petroleros, que se dice estará bajando la inflación, como afecta. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Volvemos aquí en Semana en Vivo, que estamos aquí en una discusión. Yo estaba leyendo un artículo de La Silla Vacía que estaba tratando de encontrar, pero La Silla Vacía dice, le hace una prueba detector de mentiras a lo que acaba de decir Andrés Escobar y Enrique Peñalosa, porque el alcalde también salió con él, y dice claramente que efectivamente que en el tema de la, digamos, los avances en términos de la, digamos, del desarrollo del metro, estaba mucho más avanzado y que había llegado a incluso tener ingeniería de detalle el metro presentado por Metro. Ingeniería básica. Bueno, eso es lo que dice La Silla. Sí es más avanzado, este está en factibilidad, es más avanzado de lo que había, más avanzado, pero no es cierto que estuviera de detalle. Y hay un hecho innegable, y es que los estudios que se contrataron con Sistra no los han terminado. Cogieron unos entregables, unos estudios preliminares, unos productos que ha entregado Sistra y que ya llegamos a nivel de factibilidad, pero toda la consultoría de factibilidad no se ha terminado y a pesar de eso expidieron el COMPES como una especie de salvavidas que le tira a Santos al alcalde Peñalosa. Pero además dice que ya están en nivel de factibilidad. Yo creo que buena parte del debate debe centrarse, además de la ilegalidad de las vigencias futuras, pero bueno, ya tenemos algo más avanzado de estudios del elevado, entonces ya comparémoslos bien. Entonces, Diego decía ahora, no, es que el elevado le da a usted un beneficio costo de 1.2, o sea, por cada peso que se invierte en el elevado, recibimos 1.2 de beneficios. Y eso son cuentas alegres, Diego. Cuando Sistra sacó su primer estudio, el conceptual, a comienzos de este año, dijo que el beneficio costo era de 1.8. Ya se redujo a 1.2. ¿Por qué? Porque en ese estudio a comienzos de este año todavía no había cifras concretas de los costos. Y ese 1.2 que menciona Diego incluye los costos y los beneficios de las 3 troncales de Transmilenio. Y esas 3 troncales no están en etapa de factibilidad, lo dice el COMPES. Entonces están haciendo cuentas, análisis bajo supuestos que posiblemente no van a ser ciertos, como ya sucedió. Repito, el costo-beneficio o el beneficio-costo, primero el metro elevado era de 1.8. Ya tienen estos avances en estudios de factibilidad y ya se les bajó al 1.2, pero el 1.2 no lo pueden dar como certeza porque no ha llegado a factibilidad Transmilenio. Entonces eso tampoco es cierto y termino con esto, María Jimena. El sentido común de los bogotanos. Yo creo que es importante el sentido común de los bogotanos. Bogotá ha hecho obras, por ejemplo, el Polo contrató la obra de la 26 y decidió a mitad del camino tumbar un puente, el del Consejo, y hacer un deprimido, porque les pareció más bonito hacer el túnel, etc. Famoso túnel de los Nules, ¿no? Eso generó sobrecostos, no solamente imprevistos, porque no estaba previsto algunas cosas, sino sobrecostos por cuenta de la corrupción e imprevistos porque se dieron cuenta que tenían que mover la red matriz del acueducto del Silencio Casablanca que surte como a 800.000 personas al sur de Bogotá. Entonces, Bogotá ya ha encontrado las dificultades que tiene hacer obras subterráneas en el territorio por los suelos que tenemos. Entonces, esta de sentido común, aunque se ría el doctor Holman, los bogotanos sufrieron. Me tengo que reír de que a Bogotá le quede grande hacer No es que le quede grande, no es que le quede grande. No es que le quede grande, es que tenemos Transmilenio por la séptima con deprimidos. Es que tenemos, ese argumento no es del siglo XXI. ¿Usted me deja hablar, Holman? A ver, usted me está diciendo, No, es que hay que reírse, así es un poco respetuoso, pero bueno, así es la forma como ustedes actúan siempre y en Twitter así es que actúa siempre. Pero bueno,
Entonces, el sentido común de los bogotanos, yo estoy seguro que eso fue lo que llevó a acompañar al proyecto de Peñalosa, a decir, cambiemos este proyecto para hacerlo viable, meternos en un proyecto subterráneo, que incluía, por ejemplo, que de más o menos Lourdes hacia el norte se iba a romper básicamente 6 pisos de profundidad con pantallas en la carrera 11. Ese era el proyecto que estaban y que ellos defienden, ¿no? Romper 6 pisos de profundidad de las 60 a las 100 o de las 60 hasta donde se llegara. No sabemos si era por la 11 o por la... No, era por la 11. La ingeniería de valor era desde la 80. Era por la 11. Que lo cambiaron. Era por la 11. Entonces, eso es una obra de unas dimensiones y una problemática en Bogotá que, pues ellos dicen que eso era muy fácil de hacer. Yo creo que se podía hacer, pero el costo para Bogotá era perder la oportunidad de hacer obras, como lo ha mencionado Diego, necesarias y adicionales, complementarias, como el Transmilenio, que yo creo que es fundamental para Bogotá. Bogotá requiere metro, requiere Transmilenio, claro, es que mejor no hay Transmilenio, requiere ciclorrutas, requiere un sistema multimodal. Claro, ahora, apostarle a un proyecto que nos podría costar 15, 16, York, 20 millones o más. Está alrededor del metro. Vale. Sí. Hay una cantidad de sistemas que lo nutren, pero es claro que es el metro. Pero así está estructurado. Yo le quiero preguntar, por eso quiero preguntarle, que aquí ha sido fuente de debate de muchos programas, ¿es o no el metro que propone el doctor Peñalosa, además de que sea todo lo que usted dice, que ojalá lo sea, es o no, digamos, vertebral? Por una simple razón, si lo es, María Jimena, porque va a ser plantea una capacidad que va a llegar a tener el metro de 72.000 pasajeros en sentido hora. Eso ninguna troncal de Transmilenio va a tener eso, ninguna, va a estar lejos de eso. Y esto va a coger el corredor de mayor carga que tiene hoy Bogotá. ¿Qué es básicamente y lo va a ocupar sur-occidente al centro, el centro al norte por el borde oriental. Aquí lo de fondo, digamos, lo de fondo es que hay un sector de oposición nostálgico de poder y que esa tesis de no subterráneo no quedó, y entonces ahora pues buscan que la ciudad no tenga metro. Lo que tenemos de responsabilidad histórica es que dejemos tanta discusión y pasemos a la construcción del metro. Aquí triunfó una tesis y hoy se ratifica técnicamente que es un metro. Claro, uno diría, si tuviéramos la ciudad ideal, que no tuviéramos metro, que no tuviéramos Transmilenio, que no hubiera pasado lo que aquí pasó en 12 años, pues bueno, dice el metro y estructuremos el resto. Pero hoy tenemos unas troncales de Transmilenio que mueven a 3.5 millones de personas al día. ¿Qué está planteando esta opción? Comencemos una fase nueva en este sistema, que tengamos metro y le vamos conectando Transmilenio. Y se van a tener que compatibilizar los dos. No podemos desechar más de 120 kilómetros, tenemos que comenzarlos a conectar al metro. En eso es que la primera fase. Y lo otro es que lo fundamental es que estas 3 troncales de Transmilenio que están alimentando al metro, porque así está calculado, esas 3 troncales pues van a servirle a un sector de la ciudad que reclama salidas de movilidad, los sectores de Bosa, el sector de Kennedy, el sector de Engativá, que van a quedar conectados. Por eso hay mayor capacidad. Si uno le dice, tengo una plata disponible, como son estos 12, 10, casi 16 billones, y un sistema de mover 500.000 pasajeros, y hoy va a mover 1 millón, ¿qué decisión como gerente usted toma? Pues voy con el millón de pasajeros por el colapso que tiene la ciudad. Deberíamos dejar este debate y es entrar a supervisar cómo ejecutamos más rápido esta obra que requiere los bogotanos. 3 contradicciones. La primera, cuando Carlos Fernando Galán habla de que esa monstruosidad de hacer 6 pisos para abajo, eso no es argumento. Esos estudios que él descalifica en este momento fueron los que trajeron el año pasado para acceder a vigencias futuras extraordinarias. No, yo no descalifico los estudios. A mí me parece que los estudios indicaban lo que hay que hacer. La pregunta es cuánto vale eso. ¿Cuánto vale? Y ahorita le voy a decir cuánto vale el metro elevado que ustedes proponen. Segundo elemento para que lo entiendan los bogotanos. Aquí tengo sus trinos sobre el metro elevado. Bogotá tiene la 5ª economía más importante de América Latina. Quito está terminando su metro subterráneo. ¿Le va a quedar grande a Bogotá hacer un metro subterráneo? Panamá lo está haciendo, República Dominicana lo tiene. Chile va a inaugurar la 7ª línea. A la 5ª economía más importante de América Latina le va a quedar grande hacer un metro subterráneo, que porque los suelos, a ver, bogotanos y colombianos, hay un metro que va desde París hasta Londres por debajo del mar. Eso no tiene misterio ya en ninguna parte del mundo. Eso es pensar pequeñito, pensar poquito, y Bogotá se merece un mejor metro. Miren las cifras. El costo total del metro subterráneo eran 13.7 billones de pesos.
El costo del metro elevado son 12.9 billones. Esos son precios del 2014. Sí, 9 billones. Se le olvida, pero divídalos por los kilómetros. Tráigalo a valor presente. Entonces, doctor. los kilómetros totales del metro subterráneo, 24.5 kilómetros. Del metro elevado, 20.3 kilómetros. Cada kilómetro del metro elevado le sale a 637 mil millones de pesos, mientras el metro subterráneo a 563 mil millones. ¿Cuál es el ahorro? Es que el ramal ahora bien, por eso es que traen vigencias, las cifras porque no señor, pero a ver, María Jimena, ese ramal técnico, pero Diego, no, esto si usted le hace los dos, que le dicen a los bogotanos una pero ustedes tampoco lo meten, ustedes tampoco lo meten. Si ustedes meten el ramal técnico son 3 kilómetros. El costo por kilómetro del metro elevado es de 570 mil millones de pesos y el metro subterráneo 598. No, porque usted está comparando peras. Mire qué diferencia tan grande con esa cifra. Pero la diferencia es Diego, es que si usted incluye el ramal técnico del metro elevado, o sea, todos los 24 kilómetros, también incluye el ramal técnico del metro subterráneo, que con el ramal técnico no son 24.5 kilómetros, sino 29 kilómetros, de acuerdo con el estudio de ingeniería de valor que hizo CENER para el metro subterráneo hasta la calle 100. Entonces no comparen peras con manzanas, yo repito. Y además esto técnicamente se hace es comparando kilómetro operacional, de la primera estación a la última. Y haciendo eso, el costo del kilómetro del metro subterráneo es más barato que el del metro elevado. Pero varias cosas de los usted está aquí... asumiendo que se podía hacer hasta la 100 o hasta la 117. Y Sistra misma dijo no se puede, con esa plata no se puede. Estamos actualizando los costos hasta el año 2017. Sistra dijo que no se podía hasta allá. Senador Galán. No, pero Sistra dijo que no, por ejemplo. Sistra, si usted lee el entregable 3 de Sistra, de la longitud que llega hasta la 53 con el metro subterráneo solamente. Yo le explico, si usted lee el entregable 3 de Sistra, que sacaron a comienzos de este año, es como la página 50 o la página 70, señala que el metro, actualizando los costos del metro subterráneo hasta la calle 100, le da más o menos 15.1 billones de pesos, que es lo que nos salen estas cuentas. Entonces estoy haciendo las cuentas con las mismas cuentas de Sistra. Pero varias cosas. Aquí el concejal Molano entonces dice, no, que es que los vivos de poder o los que están deprimidos por nostálgicos de poder. Entonces aquí estamos llenándolos de cifras, mostrando, comparando la capacidad, los costos, y nos sale con ese argumento. Eso me parece bastante mediocre, concejal Molano. Segundo, de ninguna manera, lo que decía el senador Galán, que los suelos, entonces, listo, el de primero de la 94 fue un lío porque tuvo malos estudios, que es precisamente lo que estamos cuestionando en este momento. Y entonces, si ese es el argumento, que es que aquí las cosas... ¿Y a quién le cargaron los estudios, los riesgos? ¿A quién le cargaron los estudios en los gobiernos del Polo y de Petro? Yo termino. ¿Pero a quién le cargaron los riesgos? Permítame, yo termino. ¿Pero a quién les cargaron? Crítica que los suelos... ¿A quién le cargaron los riesgos? ¿Quién pagó por eso? ¿Pagó el constructor? La ciudad, porque no había buenos, pero porque no había buenos estudios, y es lo mismo que estamos diciendo. Segundo, entonces hablan de los problemas de los suelos y que el subsuelo y los suelos que son muy livianos y no sé qué más vainas, y van a llenar el Transmilenio por la séptima de deprimidos, que esos son más complicados. Ahí están los diseños, pero además lo del Transmilenio alimentador del metro, que es lo clave. Ya dije acá, la visión de este COMPES es que al 2050 vamos a tener 27 kilómetros de una línea muy mediocre de metro y 248 kilómetros de troncales de Transmilenio. Ahora, la línea, y como esta línea, porque no tiene la misma capacidad ni nada. Permítame, yo termino. Hoy, el corredor donde hay mayor demanda de transporte público y a donde llegan los destinos es en ese corredor oriental. ¿Cómo está diseñado el metro? Lo ha explicado el alcalde Peñalosa. El metro elevado sale del Portal de las Américas, llega a la Caracas, y en la Caracas cada estación va a tener una distancia entre cada estación bastante grande. Lejos. Y el alcalde Peñalosa dice, no hay problema. Se bajan del metro elevado y van a Transmilenio y ahí llegan a su estación. Eso no es un alimentador de Transmilenio, un metro alimentador de Transmilenio. No, es una especie de metro express, como existe en muchas ciudades del mundo. Y termino con esto. El concejal Molano entonces decía, María Jimena decía al concejal Molano, es que si en una ciudad ideal que arrancáramos con el metro, pues podríamos hacer lo que ustedes están diciendo. Reconoce el error histórico del alcalde Peñalosa de cambiarnos el metro por Transmilenio, y sí se pueden cambiar ese modelo de depender de Transmilenio como columna vertebral. Yo no digo que no haya Transmilenio, pero que haya Transmilenio dependiente del metro, claro, no al revés. Esa es la pregunta. Lo que están planteando ustedes es al 2050 llenarnos de Transmilenio, incluso pavimentar los corredores férreos. ¿Cómo es eso posible? De ninguna manera es lo que está planteando este metro. Pero si aquí está, pero si aquí lo que se diría aquí está el COMPES, 248 kilómetros
kilómetros aquí y lo que están está claro, Manuel, líneas nuevas de Manuel, Transmilenio sobre los colores férreos. Eso es inaceptable. No, lo que está claro es que ustedes no comparten la visión de Transmilenio y durante una década buscaron destruir Transmilenio. Claro, eso no es claro que sí, claro que sí. Aquí vamos a ¿Qué tanta inversión? ¿Qué tanta inversión se hizo? Solo digan cuántos kilómetros de Transmilenio se hicieron estos 10 años. Es que es importante, eso para los bogotanos que nos están viendo. Es importante preguntar exactamente eso. Si usted me permite terminar. Aquí digamos se ha descalificado los estudios. Aquí hay estudios. No le digan a los bogotanos que no hay estudios porque el gobierno nacional no les iba a dar 9 millones de dólares por entregar 4 están en el No, hay unos estudios de factibilidad. ¿Dónde están en el proyecto que acaban de realizar en el y los pueden Consejo? hacer. Pero están los estudios de factibilidad. Están entregados y certificados. Muéstrenlos, ¿Qué está terminando el estudio ahora para poder hacer los pliegos de licitación? Bueno, yo quería hacerles esta pregunta a todos. Pero solo un temita, María Jiménez, porque es que aquí dicen, no, es que Bogotá no va a tener la capacidad. La mejor ciudad del mundo, la hecha recientemente, Dubái, tiene un metro elevado, es un metro elevado, eléctrico, sin ruido, sostenible. Entonces eso no es a las afueras de Dubái. No es a las afueras de Dubái, no digan eso. Hicieron un metro elevado para no quebrar Transmilenio. Pero entonces no digan. Pero digamos, hagamos una cosa. Hicieron un metro elevado para no quebrar Transmilenio. El dilema vamos a hacer el metro elevado. Se va a hacer el metro elevado, que es la principal diferencia con el metro que ellos han defendido. Por favor, yo que lo plantean como si existiera. Yo quería hacerle, porque la dicotomía también, para que los colombianos, los bogotanos nos entiendan, la dicotomía no es si es mejor Transmilenio o si es mejor un metro. Yo creo que esa no es técnico, eso no es técnico porque ahí nos metemos en una pelea política y este es un debate más que todo técnico que tiene que ver con los colombianos, con los bogotanos. Yo quisiera es más bien preguntarles, ya nos queda muy poco tiempo, es qué va a pasar en el Consejo, porque el Consejo tiene que aprobar, ¿no es verdad?, las vigencias futuras. Diego. María Jimena. Pero primero aquí y después aquí. No, yo creo que lo que es claro es lo siguiente, y usted sabe que el año pasado yo no voté las vigencias futuras que presentó el distrito. ¿Por qué no las votó? Porque no tenían ingeniería de detalle y porque era por metro subterráneo. Pero en este momento, ¿cuáles son las condiciones? Falta de transparencia. No, ¿cuáles son las condiciones? Yo no califico eso. ¿Cuáles son las condiciones? Después de haber terminado los 10 hitos entregados acá, donde está certificado que ya está a nivel de estudio de factibilidad, están dadas las condiciones técnicas, legales y económicas para que el distrito, como lo es hoy, presente unas vigencias futuras. Con dos temas adicionales. Unas vigencias futuras ordinarias, porque ya en el presupuesto de este año hay asignado 1 billón de pesos. Con esas ordinarias ejecutadas este año de 1 billón más los 6 billones, se completan los 7 billones que tiene que aportar el distrito y puede ser ya salir a licitación, que eso es al final lo que queremos y debería ser la responsabilidad nuestra. Entonces, aquí con todo respeto, Diego, y yo lo tengo que advertir, Diego, van a cometer otra ilegalidad. Es decir, ya este proyecto que presentaron hoy de vigencias futuras ordinarias es una ilegalidad. ¿Por qué es una ilegalidad? Porque no eso es lo que no, pues déjeme explicarlo. ¿Por qué? Porque si usted ve el anexo de esta tabla que ustedes anexan, las vigencias futuras extraordinarias tienen que ver con presupuestos que van más allá del mandato del alcalde, que comprometen muchos más años de los del mandato del alcalde. Entonces, por eso se creó la ley 1483, que es vigencias futuras extraordinarias. Y aquí, si ustedes ven, déjeme hablar, pasan doctor hacia Molano. El futuro, no, es doctor, que no, porque si va a confundir. Doctor Molano, no, señor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el año pasado trajeron vigencias futuras? Porque hay una diferencia fundamental. Primero, se necesita declarar como importancia estratégica para que la nación pueda comprometer recursos más allá del periodo de gobierno. Y el distrito tiene que decirlo, es importancia estratégica para que los complete después. Lo que dice la legislación es, las vigencias ordinarias implican que usted puede tener recursos de esta vigencia, que es 1 billón que están en el presupuesto, los puede comprometer y con eso utiliza las vigencias futuras. Las vigencias ordinarias es cuando usted no tiene recursos en esta vigencia y utiliza todas las vigencias a partir del siguiente año. Eso es clarísimo. Así es. Manuel, y las ordinarias también. Estudien, miren el caso de por eso se crearon
crearon las vigencias futuras extraordinarias. ¿Qué va a pasar en el Consejo? Por eso se creó la 1483. En el Consejo se va a dar una discusión, yo insisto. Uno es la legalidad. Las vigencias futuras extraordinarias son las que trascienden un determinado periodo de gobierno, así está señalado en la ley, por eso es que el año pasado las metieron como extraordinarias. Se necesitan estudios de ingeniería de detalle, eso no lo cumplen, eso va a ser un debate. Pero el otro debate que estamos proponiendo desde el Polo es qué es más conveniente, el metro elevado o el metro subterráneo. El metro elevado es un engendro urbano. Meter un metro elevado por el centro de la ciudad es inaceptable. Yo puedo aceptar que haya metro elevado, no sé, en la autopista norte, sí, eso es una avenida espaciosa y no es angosta, pero en la Caracas, en pleno centro de la ciudad, en Dubái, en el centro de la ciudad, el metro va subterráneo. En ciudades importantes, eso depende del diseño. Eso depende del diseño, Manuel. Por ejemplo, en París hay varias líneas elevadas. Pero no en el centro de la ciudad donde hay alta densidad. Hay dos líneas elevadas. No, claro que en el centro. Hay dos líneas, no, atraviesan toda la ciudad, todo París. Sí, no, yo sé. Al lado, por ejemplo, de la UNESCO, usted conoce muy bien la UNESCO. Ahí pasa una línea de metro elevada, creo que es la 4. No se pueden hacer líneas de metro elevado en avenidas angostas como la Caracas, es que eso es inaceptable. Son mucho más angostas que la Caracas. Y los diseños hoy día permiten reducir durante un año, 2 años el alcalde Peñalosa. Manuel, con el tema de el diseño se ha avanzado mucho en diseños. Porque le quiero decir, el diseño de París es bastante, digamos, mejor dicho, es agresivo a la vista. Porque, no, a mí no me parece el diseño del metro de París agresivo. Sí, porque hay avenidas cuando pasa por encima del Sena, por ejemplo, no, pero es elevado. Por debajo, cuando no está por debajo, para que le pasa un metro. Pero entonces... No, senador. No tiene problema. Pero bueno, y se ha avanzado mucho en los diseños, se ha reducido el impacto urbano de manera importante, además. ¿Usted cree que se ha reducido bastante? Porque el impacto urbano es bien claro, y además porque este proyecto contempla toda una recuperación del corredor de renovación urbana que va a garantizar conectar esa ciudad. No, pero es que hay que ver muchas zonas, Holman, hay que ver muchas zonas hoy donde va a pasar el metro. Además, que no es que sean... Usted está pasando el metro elevado en la zona de la ciudad consolidada, que es la avenida Caracas. Este es el negocio, María Jimena. Por arriba manda el metro elevado y por debajo manda el Transmilenio. Y reparte la carga de Transmilenio, que hoy es de 56.000 pasajeros, la reparte 23.000 en Transmilenio y 23.000 en el metro elevado. Ese es el negocio. Y algo adicional para que lo analicemos. Ese es el negocio del A los costos del elevado, María Jimena, hay que incluir los costos de la troncal por la séptima, porque lo señala Sistra. Para construir el metro elevado por la Caracas, primero hay que hacer el Transmilenio por la séptima, porque cuando se construye el metro elevado por la Caracas, toda la gente que hoy se mueve por esa troncal hay que moverla por otro lado y dicen por la séptima. Entonces esos son 2.4 billones de pesos adicionales que le deben sumar al metro elevado. Se incluye no, pero eso hace parte del proyecto multimodal que necesita Bogotá. Que ustedes no están de acuerdo con eso, es otra cosa. Bogotá requiere un proyecto multimodal de movilidad, requiere Transmilenios, requiere otra cosa, recuperar el SITP. María Jimena, el SITP es una bomba de tiempo que contrató el Polo Democrático que mantuvo Gustavo Petro y no lo arregló. Ese tema es la bomba más grande que tiene Bogotá. ¿Por qué? Pero también van a quitar el SITP. No, hay que salvarlo. Es fundamental que el SITP funcione, que lo contrató el Polo desastrosamente, con corrupción, pero con una cantidad de cosas. Es que me afana porque se requieren todos los proyectos. Mire, se requieren todos los proyectos. Ese metro elevado va a colapsar a Bogotá. Construcción de metro elevado. Paralelamente, troncal de la lo que va a colapsar a Bogotá es que no se haga nada como ocurrió bajo el gobierno de Petro y de Samuel. Y eso es lo que va a colapsar a Bogotá. Yo creo que asumamos esa responsabilidad histórica. Es que vamos a hacer un metro. Lo que los bogotanos quieren es que hagamos que este metro. Lo que va a colapsar a Bogotá. Bueno, muchas gracias. Y hagamos una cosa, hagamos paz de verdad. Hagamos la paz, por lo menos, hagamos el metro, está bien. Pero obviamente el debate es intenso, pero ojalá este metro sea un metro de verdad y no sea un alimentador. Porque eso sería realmente muy frustrante, porque nos costaría mucho y sería muy ineficaz. Ese es el único tema que yo creo que uno tiene que plantearlo ante la opinión pública, pero ojalá ese metro se lleve a cabo y ojalá el Consejo de alguna manera encuentre la forma para acordar esas vigencias futuras y firmarlas y que se empiece este estudio, los que faltan. Muchísimas gracias. Este es un tema de nunca acabar. Y a ustedes los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.